a la velocidad del amor. No me alcanzarás. Ríete hasta convertirte en energía. Yo quiero ser tu energía y enseñarte a aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Conquistar el mundo no te costará. Vamos a hablar de ondas y primero vamos a hacer una clase conceptual, o sea, como dos clases conceptuales. Primero vamos con la definición, ¿sí? ¿Qué es una onda? Van pensando ustedes ahí, ¿qué es una onda? Ahora que antenoche, trasnoché, viendo un documental de ondas gravitacionales, ¿sí? Y pues imagínense ondas gravitacionales. O sea, estoy hablando de ondas y no sabemos qué es una bendita onda. Y me meto yo a hablar de ondas gravitacionales. ¿Sí? E imagínense ustedes bueno, vamos a hablar durante este capítulo de las ondas gravitacionales. Tema emocionante. ¿Sí? Tema absurdamente emocionante y de actualidad, ¿sí? Porque hasta el 2015 se verificaron las ondas gravitacionales. Primero hablemos de lo que es una onda, ¿ok? Coloquemos aquí nuestro título: onda. No una onda de la moto, sino una onda de la onda. ¿Qué es una onda? Y entonces en este capítulo vamos a hablar de lo que es una onda. ¿Bien? Y seguramente muchas de las cosas que hacen posible esta grabación, que yo me tome un café, ¿sí? Hacen parte de lo que son ondas, de lo que es una onda. ¿Será que esto es una onda? A ver, ojo allá. Eso es una onda de llegar a la cámara y me la tiro. Pero yo hago esto con mis estudiantes en clase. Allá están, el semestre pasado. No, mentira, eso fue hace un año. Un pelado se estaba durmiendo en clase. Dos pelados de dos clases diferentes. Allá están. Uno se llama, me acuerdo hasta el nombre, uno perdió y el otro pasó. Oh, ahí le pegué, pero no me la tiré. No juego más a esto. Entonces estaba durmiendo el chico, estaba así, Sebastián creo que se llamaba. Uno que se le veía pero más buena vida. Y lo agarré y le mandé el marcador. Toca calcular bien, ¿no? Porque si el man estuviera dormido, ¿sí? Fijo, le lo pongo. Y después se mete de pronto es un lío por maltrato infantil, alguna maricada de esas. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque hoy en día la gente es muy delicada. Pero no estaba tan dormido porque alcanzó a reaccionar el bendito. Y el otro, ese fue un alumno de ondas. Y el otro un estudiante de mecánica, el que perdió el curso. Muy simpático el bendito. Tampoco está dormido. Uno no puede hacer eso con una persona dormida porque le pega en la cabeza y se mete en un lío. Pero es genial verlos así con la reacción. Aquí lo agarraron. ¿Sí? Pregunta seria. ¿Eso es una onda? ¿Esto es una onda? Moverme de aquí para allá. ¿Esto es una onda? ¿Esto es una onda? Y la respuesta es no. Y entonces, ¿qué sí es una onda? Pues una onda gravitacional es una onda, ahí está. Espero que ustedes que ven en la actualidad, ¿sí? Hayan visto esa noticia de que se confirmaron las ondas gravitacionales, ¿sí? Si ustedes miren, aquí donde estamos en la vida cotidiana,
El sonido es una onda. Sí, cuando yo hablo, ¿será que una partícula que vibra como vibran mis cuerdas vocales, salen partículas a cada uno de los oídos de ustedes y ahora por este medio y dicen lo que yo estoy diciendo? Va y le dicen, oye, este man anda diciendo estas vainas. ¿Será que el mecanismo funciona así? No, ¿no es cierto? ¿Será que es como decir que será que la luz funciona como decía Aristóteles? ¿Será que tenemos unos rayos en los ojos y apuntamos a lo que queremos ver y así es que vemos? ¿Sí? ¿Será que es una onda? Y entonces la definición que a mí más me gusta de onda es una onda, después de esta campaña de expectativa, es una transferencia de energía sin masa. Dense en cuenta ustedes cuando yo hago esto, hay transferencia de energía. Uy, ahora quién saca eso de por allá abajo. ¿Hay transferencia de energía? ¿Hay movimiento de masa? Cuando hago esto, ¿hay transferencia de energía? ¿Hay movimiento de masa? Cuando hablo, ¿hay transferencia de energía? Claro, yo estoy hablando de energía. La energía que me dio el desayuno, la energía que me da este café. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Hay movimiento de masa? Realmente no hay movimiento de masa. Lo que hay es una propagación de esa energía sin que haya movimiento o por lo menos no movimiento neto de masa. Vamos con este ejemplo. Ajá, miren lo que me tengo acá. El lazo de saltar. Voy a hacer que se mueva este pedazo de cuerda, pero sin tocarlo. ¿Lo puedo lograr? Claro, produciendo una onda. Miren. Produciendo, o sea, mejor dicho, si yo muevo este extremo, se va a terminar moviendo este. Si yo hago que este objeto vibre, que este extremo vibre. Ahora, pues, quieto ahí. Si yo hago que es, ¿cómo puedo lograr que se mueva la cuerda? Es decir, yo puedo lograr que la cuerda se mueva bonitamente. O puedo lograr que la cuerda se mueva en una recocha así. ¿Sí? Es decir, des en cuenta, pero bueno, ni siquiera, no nos desviemos porque ya llegaremos a eso. Es decir, quiero mover este pedazo de cuerda específico, ¿no es cierto? Sin tocarlo, y ese pedazo de cuerda que hace parte de toda la cuerda, o sea que está acoplada a toda la cuerda, y si quiero moverlo, simplemente hago esto. Es decir, estoy transfiriendo energía de este extremo a de este extremo a ese pedazo de cuerda sin tocarlo. O sea, ¿y qué es lo que hace eso? Es decir, podemos hacer aquí, inclusive podemos hacer aquí nuestro dibujo de la cuerda. Finalmente es una seguidilla de pedazos de cuerda acoplados, ¿no es cierto? Entonces si yo cojo este pedazo y lo muevo hacia allá, de alguna forma por la elasticidad, porque de verdad están acoplados, pues simplemente este pedazo se mueve y le dice a este pedazo al lado, ¡ole, me movieron! Entonces el pedazo al lado que dice, ¡ah, bueno, movámonos! ¿Sí? Y ya hay dos en movimiento hacia arriba, y el segundo le dice al tercero, ¡ole, me movieron! Y el tercero, ¡ah, bueno, movámonos! Y efectivamente esa perturbación, creo que la palabra perturbación, aunque me suena bonito, no suena, o más bien es sí. Hay tantas formas de definir las ondas y a mí la que más me gusta es esa, transporte de energía sin masa. Pero algunos pueden decir que es la propagación de una perturbación. Pues hay gente perturbada, ¿no? Propagación de una energía sin masa. Cuando yo hablo, las cuerdas vocales hablan, y entonces las partículas de aire que están al frente dicen, qué buen ritmo, y se ponen a vibrar de la misma forma, y la que está por aquí vibra de la misma forma, y la que está por allá vibra de la misma forma, y llegan a oír y le dicen a su conjunto de huesitos que están en el oído, el tímpano,
El martillo hace, y le dicen, oh, está sonando algo bueno. Y sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Es decir, pero hay movimiento neto de partículas. Es decir, aquí hay movimiento neto de partículas. ¿Esta partícula se desplazó? No, esa partícula vibró. Yo la hice vibrar. ¿Cómo? Pues como quise. ¿Pero hay desplazamiento de las partículas? No. ¿Hay desplazamiento de partículas cuando yo hablo? Hay vibración de partículas. Que después miraremos que difícilmente podemos cuantificar esa vibración porque es muy pequeñita. ¿Pero hay movimiento neto de partículas? No. Cuando ustedes van a la superficie del agua y todos, no sé si... Supongamos que esta es la superficie tranquila del agua. ¿Ok? Y ustedes van y cogen la superficie tranquila de una piscina y le ponen el dedo ahí. Le ponen el dedo solo una vez. Todos han notado que se propaga de forma esférica. E incluso podríamos coger y empezar a... Y entonces tendría un tren de frentes de onda esféricos. Que ya cuando llega a la esquina, a los bordes del recipiente, pasa otra cosa y eso se puede volver una ricocha. ¿No es cierto? Pero si tocamos la superficie del agua, tocamos toda el agua. Ten en cuenta que hace poquito hicimos un experimento. ¿Cómo se gasta de energía vibrando? ¿Cómo se propaga esa energía en la vibración? Me salió una estrellita de anís. Esas estrellitas me recuerdan las estrellitas. Yo tengo una estrellita por aquí. Especial. No es tan especial porque me gustan las estrellas de 7 puntas. Pero esta es una estrellita especial. ¿Sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Bueno, primero hagamos el ejercicio vulgar porque pues pero la estrellita es tierno. ¿Sí? Pero digo yo, ¿por qué esos, borremos y dejemos solo uno, por ejemplo ahí, ¿por qué esos frentes de onda son esféricos? ¿Sí? Yo creo que en ocasiones anteriores ya hemos hablado de lo que es la isotropía del espacio, ¿no? Que el espacio se deforme igual en todas las direcciones. ¿Sí? Es decir, si yo tengo una carga puntual o una masa y otra masa 1 y masa 2, cuando hablamos de la ley de gravitación universal, la fuerza que le hace la masa 2 a la masa 1 va hacia allá, sobre la línea de acción, sobre la línea que une las masas. La fuerza que le hace la masa 2 a la masa 1 va para allá. Y las dos del mismo tamaño y en dirección contraria, ¿no es cierto? Tercera ley de Newton. ¿Listo? Sobre la línea de acción. No podría suceder que esta fuerza fuera para allá, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué diría uno? O cuando uno pinta el solecito, ese ejemplo del solecito sí que me gusta, ¿no? Uno pinta el solecito cuando ustedes eran pequeñitos, o todavía si les piden pintar el solecito. La mayor fuente de ondas electromagnéticas que tenemos en nuestras cercanías. Esta luz maravillosa que a veces hace tanto estorbo aquí, viene del sol y ya se está haciendo de tarde, o sea que en un rato ya saben que por allá, por el occidente, se va a ocultar el sol. No traje mi celular, sí lo traje, no tengo ni idea de qué hora son. Son la 1 de la tarde. Y des en cuenta que el día empezó con frío y con lluvia. Y en la Bogotá bipolar llevamos en un solecito rico. Y entra el sol por allá. Pero el sol en este momento está como por allá arriba. Y aún así vemos ese rayo de... aquí no me gusta grabar por las tardes porque viene el sol de por allá. Me está apuntando. Y esto brilla mucho. ¿Sí? Pero si ustedes pintan el sol, ustedes lo pintan así. ¿No es cierto? ¿Será que alguno de ustedes... algún degenerado pinta el sol de esta forma? O sea, ese es un puto sol de derecha y solo para su lado. O sea, solamente ilumina para allá.
No, uno no pinta el sol así, ¿no es cierto? Esa energía de las ondas electromagnéticas, esa energía se propaga igual en todas las direcciones. Igual acá, o sea, sale igual en todas las direcciones, de forma radial, se reparte por todo el espacio. Y aquí exactamente lo mismo, toco esto así, ¿sí? Toco esto así y se propaga en todas las direcciones, eso se llama isotropía del espacio. El principio de la democracia en el espacio. El espacio se deforma igual en todas las direcciones, ¿no? Entonces ahora sí hacemos la estrellita, pero antes usemos el dedo así, cuando uno está... Pues ustedes ya saben que esto es una gracia, ¿no? Ustedes están jugando en la piscina y empiezan a hacer así. Y salen esos circulitos bonitos. ¿Sí o no? ¿Qué tal no sucediera eso? ¿Qué tal a alguno de ustedes se le ocurriera decir, no, lo que pasa es que como la fuente fue puntual, ¿sí? Pues se propagan esferas. O sea que qué tal la fuente fuera así. Si yo la hago así, ¿cómo sería la propagación? Sería genial para jugar en la piscina, ¿sí o no? Cuando uno está con los primos, con los hermanos, con los sobrinos, mandándoles pistolas, ¿no? Ahora, con mi estrellita para los tiernos. ¿Sí o no? Podría... Y que saliera de forma de estrellita. Sería un tanto patético, ¿sí o no? Sería genial y patético. La naturaleza no es así. Y entonces, sigamos con nuestro... Entonces ya hemos hablado de varias ondas, ¿no? El anís estrellado le da un sabor al café delicioso. El sonido, las ondas en la cuerda, la luz y las ondas gravitacionales. Las ondas en el agua, las ondas en los medios sólidos, los terremotos. Eso es una onda. Entonces, en una onda no hay transferencia de energía. Perdón, no hay movimiento neto de masa, pero sí hay transferencia de energía a través de un medio elástico. ¿Listo? Entonces uno podría, ahora ustedes imagínense lo siguiente, que es lo que yo me imagino cuando uno habla de las ondas gravitacionales. Está clarísimo y lo hemos dicho antes. ¿Sí? Lo hemos dicho antes. Este marcador, ¿atrae este marcador? Claro que no atrae, claro que no se nota que se atraen, pero claro que se atraen porque tienen masa, ¿sí o no? O sea, todos contra todos. ¿Qué tal a este marcador le diera por empezar a bailar así? Y de repente se empiezan a bailar así. Sería una berraquera así, ¿no? ¿Cómo jugaría uno con la gente? De pronto estaría una persona imparada y uno quisiera molestar y uno empezaría a hacerle. Y si la fuerza gravitacional fuera lo suficientemente grande, pero la fuerza gravitacional se denomina débil, ya lo sabemos, y el man, pues quieto, sano. Entonces imagínense las locuras que uno podría hacer si de verdad la fuerza gravitacional fuera contundente, pero no, ondas electromagnéticas, les dije. Me puse a ver ese documental, se llama, para que lo vean, y lo vi, dura como 2 horas y me demoré como 4 porque lo devolvía. Me quería aprender las fechas, me quería aprender los datos. ¿Sí? Y ya me olvidó mucho. Apocalipsis se llama. Apocalipsis. Agujeros negros. Se llama. En Netflix está para que lo vean. No me pagan por eso, pero véanlo. ¿Sí? Y entonces evidentemente, en este documental cuentan cómo fue que se llegó a concluir que efectivamente hay agujeros negros. ¿Bien? Y tan gracioso porque el primero que se dio cuenta que había una región de gravedad límite fue un soldado del ejército alemán en 1915, cuando Albert Einstein hizo su teoría general de la relatividad. El hombre le mandó los cálculos a Albert Einstein de una región del espacio donde era el límite donde convergía ese exceso de masa. Una locura. Albert Einstein no sabía que eso se podría llegar a calcular, y desde ahí empezó la hipótesis de agujeros negros. Se encontraron agujeros negros que eran el colapso, ¿sí?, de estrellas, es decir, el destino de una estrella. Hace un rato pinté mi sol, todavía está por acá, y todavía está mi sol por ahí.
El Sol está en equilibrio. ¿Mm? En el Sol hay, mejor dicho, está en equilibrio, tiene tanta masa que podría llegar a colapsar por la masa. Pero también hay explosiones nucleares, fisión nuclear. ¿Sí? Fisión, fusión, todo, mejor dicho. Bueno, más que todo fisión nuclear. Es decir, hay un dato que me parece genial. Un fotón del centro del Sol a la superficie del Sol tarda en salir 50 años. Un fotón, ¿sí? En llegar a la Tierra, 8 minutos. En salir del centro del Sol, tardaría 50 años. Porque es tan grande la gravedad, ¿sí? Está atrapado dentro de esa olla a presión. De modo que el Sol es una suerte de equilibrio entre la fuerza gravitacional del mismo Sol que puede hacer que colapse y la radiación que hace que no colapse. O sea, nuestro Sol está en equilibrio y seguramente nos vamos a morir todos, pero todos, y lo vamos a ver en equilibrio todo el tiempo. No, seguramente no, eso ya está calculado. Bien, pero ¿qué le pasa a un Sol cuando de alguna forma colapsa por la gravedad? Es decir, no tiene la suficiente masa para que eso suceda. Puede llegar de repente a expandirse un poquito y venir y colapsar violentamente y se crea un agujero negro pequeño. Y el primer agujero negro, en principio le calcularon que tenía 5 o 4 masas del Sol. Después hicieron el cálculo, ¿sí? Y resultó que el agujero negro tenía 15 masas solares. Ahí están las fechas, vean ustedes, eso es emocionante. Y dile para atrás, y dile para atrás, siempre para atrás. Yo me desvío del tema como siempre, me encanta cambiar de hablar mierda. ¿Sí? Y entonces después se encontraron agujeros negros supermasivos. Por ejemplo, encontraron los cuasares. Cuasar significa casi estrella. Y una casi estrella, ¿sí? O sea, estudiaban el espectro de esos cuasares y resulta que no se parecían al espectro de los soles normales. Y es porque van a toda. O sea, tenemos certeza de que el universo se está expandiendo porque van casi a la velocidad de la luz. Lejos. ¿Bien? Pero entonces esos cuasares finalmente son estrellas que están colapsadas dentro de un agujero negro. Y se preguntaron, ¿será que en la Vía Láctea hay un agujero negro? Como en todas las galaxias. Sí, la Vía Láctea es una galaxia, efectivamente. Y entonces miraron al agujero de la Vía Láctea, ¿sí? Y efectivamente se encuentran con un agujero que tiene 100 millones de veces la masa del Sol. Y entonces estamos hablando de agujeros supermasivos. ¿Listo? Y entonces allá hablan del experimento LIGO. Por allá en el 70 empezó ese experimento y todo para un bip. Y todo para un bip. En ese experimento, Laser Interferometer Gravitational Wave, ¿sí? Con ese experimento se detectó la colisión de dos agujeros negros. Dos agujeros negros que colisionaron incluso, y ojo con este dato, incluso antes de que la Tierra existiera. O sea, hace más de 4.000 millones de años. Y para poder hacer eso, uno piensa, Large Interferometer, esto es interferometer. Vale la pena mencionar esto y ya seguimos. Hicieron parece un acelerador de partículas, pero no lo es. Un acelerador de partículas. Coloquémoslo acá. Voy rápido con eso. ¿Sí? Además que esos interferómetros no solamente se usan en física. Si yo coloco por aquí, si yo por aquí proyecto luz y por aquí coloco un splitter es un aparatejo que divide la luz. Y si el largo de este brazo L1
es igual al largo de este brazo L2. Si son iguales, ojo, la luz aquí se divide, sigue parte por allá y sigue parte por allá, pero por aquí tengo un par de espejos. Ya estamos hablando de puras cosas que le pasan a las ondas, ¿sí? Entonces la luz que se refleja allá vuelve acá, y aquí sigue derecho, y la que se refleja acá vuelve acá, y aquí se refleja, porque esas son las cualidades de este espejo que tengo acá. Y aquí tengo un medidor. Si tengo un medidor, aquí tengo un medidor. Si los brazos son iguales, pues este mismo experimento se utilizó para mirar si efectivamente la luz, la velocidad de la luz era igual en el sentido de rotación de la Tierra o en el sentido transversal, ¿sí? Y se llegó a la conclusión de que la velocidad de la luz era igualita. No hay velocidad más grande, eso ya lo sabemos. Bueno, eso me estoy adelantando, pero estoy emocionado con esto. Acabé de ver ese documental. Y entonces también uno podría calcular las condiciones, las longitudes de los dos. Uy, en este experimento está todo. Pero qué carajos. Es decir, aquí venía uno solo. Se descompuso en dos. Se reflejaron allá y aquí vuelven a ser uno solo, se superponen. Uno podría poner este medidor, calcular estas distancias para que aquí no se detecte nada. O se detecten cosas diferentes. ¿Sí? Entonces lo que le estaba contando lo que sucedía con la luz. Cómo se utilizó para la luz. Pero entonces en Washington hay una instalación de estas. Y por allá en Alaska hay otra. Hicieron dos igualitas, botándole plata a la ciencia. Mucha plata. ¿Sí? Solo por un... Solo por esa onda gravitacional que generaron esos agujeros negros cuando se colapsaron uno al otro. Bueno, ¿y quién se comió a quién? Sabrá Mandrake. Simplemente colapsaron. El agujero negro que está en la mitad de la Vía Láctea está consumiéndose la energía de todas las estrellas que están alrededor, ¿sí? Y eventualmente de pronto llegaremos allá a colapsar en ese agujero negro. Entonces finalmente yo me imagino que habrán colocado por aquí alguna de esas bases. Debe ser móvil para que suceda lo que les digo, ¿sí? Si esa perturbación en el espacio fuera lo suficientemente grande, uno podría lograr mover objetos, hacer que los objetos vibraran, o el movimiento de uno modificaría el movimiento de las otras cosas. Bueno, no hablo más de esto porque me spoileé un poco de cosas de las que íbamos a hablar. Entonces vamos rápido con la conclusión de la clase, más bien porque esta primera clase de ondas es solo una segunda transferencia de energía sin masa. Digamos que también se puede definir como vibración que se propaga de acuerdo a la elasticidad del medio. Entonces sencillamente miren, aquí vamos a hablemos de dos clasificaciones. Coloquemos aquí un separador. Hablemos aquí de tipos de ondas. Y entonces tipos de ondas de acuerdo al medio, ¿sí? Entonces coloquemos aquí de acuerdo al medio. Entonces uno habla de ondas mecánicas si requieren medio de propagación. Entonces una onda es mecánica si requiere medio de propagación. Y entonces, por ejemplo, el sonido es una onda mecánica. El sonido es una onda mecánica. ¿Qué pasa si yo saco... Aquí tengo un interruptor. Me ponía a jugar en clase con mis estudiantes, me pongo a jugar de la siguiente forma. Supongamos que con el interruptor, claro que no quiero que prenda la luz, miren. Eso me va a servir más adelante. Ahí está pelado. Supongamos que aparte de prender y cuando mueva el interruptor, saco el aire del salón. ¿Qué pasaría? Pues claro que me moriría. ¿Sí? Pero no tengamos en cuenta eso. Si yo cuando
que si me escucharían algo, ustedes me podrían escuchar si yo llegase a esa... Ay, casi me quedo sin aire. Ustedes me escuchan, ¿por qué no me escuchan si saco el... Pero, efectivamente, no me escucharían. Se acabó el tinto. No me escucharían porque el sonido requiere medio de propagación. Y ese medio son las partículas. ¿Sí? ¿Quién vibra? Las partículas. Las ondas en una cuerda. ¿Cuál es el medio de propagación? La cuerda. ¿No es cierto? Las ondas en el agua. ¿Sí? Las ondas. Bueno, en general las ondas. Mediremos aquí la velocidad del sonido. Lo vamos a hacer en un laboratorio. Genial, medir la velocidad del sonido. La velocidad del sonido. Hablemos de velocidades. Porque ahí nos vamos dando cuenta de cositas. Miren, la velocidad del sonido es 344 metros por segundo, ¿no? ¿Grande o pequeña? ¿Alguno de ustedes se ha movido a 344 metros por segundo? ¿Alguno de ustedes se ha montado en uno de esos aviones que va a un Mach de velocidad? Un Mach de velocidad es alcanzar la velocidad del sonido. Es tan grande la velocidad que cuando uno va dentro de un avión de esos, uno alcanza a la misma onda que está generando y entonces se produce otro efecto del cual hablaremos después. 344 metros por segundo. Ninguno de ustedes ni yo, ninguno hemos viajado a un Mach de velocidad. ¿Sí? ¿Cuánto valdrá la velocidad en una cuerda? Eso puede ser fácil de calcular. Eso no creo que sea difícil. ¿Sí? ¿Cuánto? Yo podría calcularlo, pero no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer ahorita. Unos cuantos metros por segundo. O sea, por ahí unos cuantos, coloquemos aquí, decenas de metros por segundo. Aunque vuelvo y digo, lo vamos a ver dentro de poco. Eso va a depender de muchas cosas. Si mi cuerdita está bien estirada, nos va a dar una velocidad mayor. Si está así como no tan estirada, no va a ser tan grande esa velocidad. La velocidad de ondas en el agua. Y eso sí, como que dice, toca diferenciarlos dentro del agua. Entonces colocamos aquí como dentro del agua. La velocidad es como de 1400 metros por segundo. En los metales. O sea, piensen ustedes en las diferentes vibraciones que se podrían presentar en los metales. No podría decir sonido en un metal. Más bien digamos la vibración. Y esa velocidad es como del orden de 6000 metros por segundo. Realmente no me acuerdo, les voy a colocar aquí hay una tabla para que ustedes la vean. Una tabla que seguramente sacaré del libro de Ciar Semansky, que es ese libro tan chévere que tanto les he recomendado. O de cualquier libro, porque la información está, pero que sea la de los libros. ¿Sí? Ok. Entonces dense cuenta que si uno piensa en esto, como que la velocidad tiene que ver con la densidad. Y me acuerdo tanto yo de este jueguito, de esas piezas de dominó colocadas de esta forma. ¿Sí? Unas piezas de dominó y cojo y tumbo esta pieza de dominó y se empiezan a caer todas las demás. Y seguramente si coloco más piezas de dominó, esa información de que se cayó una pieza de dominó le va a llegar más rápido a la siguiente pieza de dominó si tengo más densidad de piezas. ¿Sí o no? Entonces miren lo que sucede. Miren lo que está sucediendo. Seguramente, y no voy a hacer experimento aquí porque nunca me he animado, pero ustedes han visto ese experimento donde la gente coge. Eso sucede por varias cosas, ¿no? ¿Sí? No necesariamente porque cambia el aire del ambiente. El aire, el medio de propagación. Se ven afectadas las cuerdas vocales también. ¿Sí?
Y entonces miren que de alguna forma la densidad tiene que ver con la velocidad de propagación. ¿Sí lo notan? ¿Sí? Ahí estamos hablando de las ondas mecánicas, ondas que requieren medio de propagación. ¿Sí? Y si hablamos de la luz, que yo creo que para allá vamos, ¿sí? Eso es una onda, o más bien electromagnéticas. Y una onda electromagnética, siempre me acuerdo de luz cuando hablo de la luz. ¿Sí? Una onda electromagnética es la luz. Ojo, podemos colocar este dato de una vez y podemos contar algo de historia de una vez. Ojo, tenemos ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, y aquí debe haber colocado, nunca uno habla en clase de eso porque bueno, pero en el 2015 ya hay ratificación, hay ondas gravitacionales. La mayoría de las señales que nosotros vemos del espacio son ondas electromagnéticas, ¿sí? Pero ahora con esto nuevo podemos estudiar el espacio con ondas generadas por la gravedad. Toca pulir los instrumentos porque hasta ahora, pues, dense cuenta del experimento supremamente sofisticado. Esos brazos son de kilómetros de largo, esos dos brazos, para lograr detectar un bip. Y entonces, digámoslo de una vez, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y me gusta escribirlo, también lo puedo escribir en kilómetros. 300.000 kilómetros por segundo. O incluso, me gusta colocar todos los berracos ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 300 millones de metros cada segundo. Si un rayo de luz saliera de acá y se viera curvado, si estuviéramos en un agujero negro se pasaría eso sin duda. Y sería muy gracioso. Den en cuenta. Uno llega y bota este marcador y hace esta parábola, ¿cierto? Y uno coge un láser y lo apunta allá al fulano, lo apunta y el láser se va en recta, línea recta, no se ve afectado por la gravedad. Si estuviéramos en un agujero negro no sucedería eso. Cojo mi láser, hago así, y entonces sería, pues está genial, ¿sí o no? Pero pues estaríamos re largos como un espagueti y el tiempo detenido en el horizonte del tiempo, y mejor dicho, no lleguemos allá. Que no nos va a tragar un agujero negro. Si soltase, o sea, si un haz se proyectara en esta dirección y le pudiera dar la vuelta a la Tierra, le daría la vuelta 50 veces en un segundo. ¿Sí? Miren esa velocidad de la luz tan exagerada. Y entonces hay que contar, porque hay que contarlo, ¿sí? Que en principio por allá en los 1800, cuando estaba finalizando ese siglo 1800, ya más o menos la gente tenía idea de que la velocidad de la luz era finita. Es decir, hay algo que hace poco me enteré y no lo podía creer. ¿Sí? Ni siquiera me acuerdo el nombre del fulano. Pero antes de Newton, ya un astrónomo se había dado cuenta de que la velocidad de la luz era finita, observando un eclipse, observando cómo se demoraba más la luz en llegar de un satélite que le está dando la vuelta a un cuerpo celeste, antes de Newton. Y sin embargo, en los 1800 les contaba yo a ustedes, miren, si borré esto desafortunadamente, no lo voy a volver a hacer. La velocidad del sonido, 344 metros por segundo. La velocidad de las ondas en el agua, dentro del agua, ojo, porque la velocidad superficial si es bien pequeñita, 1400 metros por segundo. La velocidad de los metales dentro del volumen de metal, 6000 metros por segundo. Aquí me falta un cero, ¿sí? Y la velocidad, cada vez que el medio era más denso, la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, 3 millones de metros por segundo. En algún momento, la humanidad habló de el éter. Y plantearon un medio
un medio muy denso, pero denso no, muy denso, para que la luz pudiera tener esa velocidad. Pero tenía que ser un medio muy denso y poco viscoso. Dense cuenta que la viscosidad es el rozamiento de los fluidos. Y seguramente, pues no sé, miren, yo me estoy moviendo por acá. No he hecho el cálculo. Pero ¿será que el aire me está haciendo fricción? La respuesta es sí. Si ustedes alguna vez han montado en bicicleta y se han encontrado un viento de estos de lado, de ladito, más bien como de ladito, porque si viene de frente más bien uno como que lo rompe y si se agacha lo rompe, pero de lado, ¿sí? ¿Si han sentido ese empuje del viento? Por eso los ciclistas meten a su capo en la mitad y todos los demás van, o sea, dentro va más relajados y los otros van como unas huevas allá luchando contra la viscosidad del viento. ¿Sí lo notan? Y entonces imagínense un medio, tengo aquí el solecito, tengo por aquí al planeta Tierra dándole vueltas, ¿sí o no? En esa elipse. ¿Y será que el planeta Tierra se podría mover en un medio muy denso y un medio viscoso? Poco viscoso. O sea, y esta hipótesis sobrevivió hasta que con el experimento de Michelson-Morley, del que estábamos hablando, se descartó el éter. No hay éter. ¿Sí? Y entonces, ¿quién vibra? En las ondas mecánicas vibra un medio material, el aire, la cuerda, el agua, el metal. En las ondas electromagnéticas vibra el campo electromagnético. Entonces una onda electromagnética vibra el campo electromagnético. Aquí vibra el aire, la cuerda, el agua, el campo electromagnético. Vibra el campo eléctrico y el campo magnético a la vez y se van autogenerando. ¿Sí? Eso lo veremos después. Porque veremos ondas electromagnéticas. ¿Listo? Entonces una onda electromagnética también se puede definir. A mí me gusta más definir las ondas en términos de quién vibra. Pero no podría decir que es una onda que no requiere medio de propagación. O también se podría decir es una onda que se propaga en el vacío. Pero eso me parece muy aburrido. ¿Sí? Porque el vacío ustedes saben que me parece muy aburrido. El espacio no está vacío. Puede que no hayan cosas, pero vacío no está. ¿Sí? Y entonces dicen tipos de ondas de acuerdo al medio. Me faltan tipos de ondas. Otra clasificación. Tipos de ondas de acuerdo a la vibración. Y entonces aquí podemos distinguir. Y ya finalizamos esta clase conceptual. Aquí podemos distinguir entre ondas transversales, longitudinales, las ondas elípticas. Esto es una L. Longitudinales y transversales, y ya definimos las elípticas. Bueno, porque no se dejó aquí, no quedó espacio. Entonces, miren, una onda transversal. Si cogemos mi cuerda y yo hago esto, bueno, solamente una sola vibración. ¿Hacia dónde se propaga la energía? Hacia allá. ¿Cómo vibra la cuerda? Arriba y abajo. De hecho, yo podría hacer que la cuerda tuviera esta forma bonita. ¿Sí o no? ¿Sí? Si cojo este extremo y lo muevo de forma armónica, ¿sí? La cuerda queda con esa pinta bonita. Bien, las partículas vibran arriba, abajo, hacia allá. Se transporta la energía. Este angulito de aquí es 90 grados. Eso es una onda transversal. Una onda longitudinal. Ojo que difícilmente uno ve, por ejemplo, voy a colocar aquí que el sonido es una onda longitudinal. O sea, yo estoy hablando aquí
y la partícula que está aquí está vibrando adelante atrás. O me hago así de perfil, está vibrando adelante atrás. ¿La podemos ver? No, uno no ve partículas. O sea, uno no ve las partículas de aire, ¿sí o no? Y menos que tanto vibran. Lo vamos a calcular luego y nos vamos a dar cuenta que no es factible. Entonces ten en cuenta, pero exageremos, porque puedo tener una partícula del aire y si la onda se transmite hacia allá, se propaga hacia allá, esa partícula está oscilando de forma paralela. Entonces, ojo, una onda transversal, la oscilación es perpendicular al transporte de energía. Una onda longitudinal, la oscilación es paralela al transporte de energía. Tal vez un buen ejemplo es de estos resorticos, cuenta de esos resorticos que venden por ahí de plástico, que son bien enclenques. Uno puede coger un resorte de esos y le hace así y le genera una onda transversal. Pero si uno coge un resorte de esos y le pega un pellizco, no tengo ningún resorte para acá, le pego un pellizco y suelto, capaz de que uno ve cómo se propaga longitudinalmente el pellizco. ¿Bien? Una combinación de estas, y más bien salió chévere el asunto, es la onda elíptica. Hablamos de ondas en el agua, pintemos aquí un perfil de agua y pintemos un objeto que vibra. Y efectivamente nosotros ya hace un rato dijimos, si toco la superficie del agua pasa esto, ¿no es cierto? Y esto es visto desde arriba. Si yo lo miro por acá, si toco la superficie del agua, y esto es un corcho flotando, un objeto que puede flotar, ese objeto va a vibrar arriba, abajo, pero a la vez va a vibrar hacia allá y hacia allá. O sea, va a haber una combinación de las dos y entonces se va a formar una elipse. Entonces una onda elíptica es cuando la trayectoria de oscilación es una elipse. Y esa elipse es la superposición de esta transversalidad con esta longitudinalidad. ¿Listo? Ahí queda una pregunta porque miren, empezamos nuestra clase con ondas gravitacionales. Hay ondas gravitacionales. O sea, las ondas mecánicas familiarizadas todo el tiempo, las ondas electromagnéticas todo el tiempo, las ondas gravitacionales, tenemos otra forma de medir la naturaleza por medio de ondas gravitacionales, que estamos lejos de usarla, ¿sí? Y las ondas gravitacionales serán transversales, serán longitudinales, serán elípticas. A mí se me hace que son ondas, o sea, si se colocó este brazo para notar la diferencia de cómo se movían esas ondas, o sea, para notar la diferencia entre esos rayos de luz que iban por acá y iban por acá, ¿no es cierto? Entonces seguramente tenían los espejos montados acá y lo que iba a suceder era que tenían cierta masa también y esos detectores iban a ver afectados, por eso se tenían que mover de esta forma. No tengo la respuesta a esa pregunta, se me hace que son longitudinales, pero no sé. No más por ahora, nos vemos en la próxima clase.